La conocida yusista Noelia Núñez ha vuelto a sufrir un contundente correctivo en pleno directo. Todo ha ocurrido durante la emisión del programa La Sexta Explica, cuando se analizaba en profundidad la trama de corrupción de Cristóbal Montoro. Y es lo atípico de esta investigación. Esta investigación comienza, creo que en el final del 17, en el 2018, sí. 2018, y el secreto de sumario viene desde entonces y se levanta ahora. ¿Cómo de normal es que un secreto de sumario dure 7 años y pico? Absolutamente anómalo. No encontramos causas en las que yo no recuerdo ninguna en las que haya habido un secreto prorrogado 7 años, lo que pone en entredicho que no se conculcan los derechos de los investigados, ¿no? El juez explica que ha sido una investigación procelosa, muy difícil, los cuerpos policiales igual, eran expertos, los mayores expertos posibles, los altos cargos imputados, las personas que están involucradas en esta causa, para poder esconder todo el material, todo el efecto de la supuesta actividad delictiva, y eso les ha supuesto un proceso muy lento, muy arduo para poderlo averiguar. Pero aquí tenemos un caso que es tremendo. Aparte de lo que es directamente equipo económico, aquí no olvidemos que tenemos imputados en esta causa no solo a un ministro de Hacienda, a su secretario de Estado, a 2 subsecretarios, a 2 directores generales de tributos, al jefe de gabinete, al asesor principal de Montoro, y ni más ni menos que al director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que también fue jefe de la ONIF, de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, Santiago Menéndez. Se da la paradoja de que esta oficina era la supuesta élite contra la corrupción y el fraude, y quien la dirigió se encuentra imputado en el día de hoy. Imputado Montoro, hemos sabido ahora, desde el año 2021. Sí, desde lo hemos descubierto ahora también. Eso tampoco es muy normal. Investigado, consta en el sumario en los autos desde 2021 y ha estado 4 años sin conocerse su imputación. Y otra cosa que hay que contarle a la gente, y es que la fiscal que inicialmente se hace cargo de esta investigación, desde el primer momento, cuando se hace con esos correos electrónicos, ve delito y ve materia indiciaria. Pero, sin embargo, le cortan el grifo e incluso es sancionada. Sí, así es. Carmen García Zardá, en un principio, ella ve, además, a través de los correos electrónicos, los adjuntos de los correos electrónicos, observa que esta causa tiene una dimensión mucho mayor de la que se investigaba en un principio, quiere investigar todas esas variantes y, se topa con la oposición de la jefatura en la Fiscalía Anticorrupción. Ella invoca el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, en esa reunión la pierde frente al resto de fiscales y frente al jefe anticorrupción, persiste ya en su empeño de seguir investigando algunas partes que le habían dicho que no debía, y finalmente es sancionada con 1.000 euros, ¿sí? Pero sigue al frente de la investigación de la pieza principal. Cosas muy extrañas, ¿no?, en esta investigación. Sí, bastante extrañas, sí. Gonzalo Miró. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la Sexta. Sí, por fin te has atrevido. Sí. Por fin te has atrevido. Yo no quería, pero bueno. Te ha costado. No, me ha costado a ti convencerme. Pero aquí estamos. Bueno, esto, yo creo que lo de la corrupción en el Partido Popular es otro nivel. Es un nivel de profesionales. Esto no son 3 golfos que se lo llevan muerto. Esto era Bárcenas con sus libretas repartiendo las mordidas de la pasta, Fernández Díaz en el Ministerio del Interior utilizando la policía para inventarse pruebas contra los rivales políticos, y en Hacienda haciendo leyes ad hoc para las empresas que pasasen por caja. Esto hay que ser muy, muy profesional, hasta un nivel que asusta. Esto es como poner a los lobos a cuidar a las ovejas. Y luego muchas cosas extrañas, como bien estás comentando con Campos, tantos años de investigación y que no se sepa nada. Yo entiendo que esto, ya que estamos hablando muy mucho estas últimas semanas de quién sabe qué, entiendo que esto en el PP también se sabría. Porque este hombre no solo le eligió un presidente, le eligieron 2. Y aparte de su equipo, lo elige el que quiere ser el tercero. Otro nivel. ¿A quién? Asusta un poquito. No, es que no he entendido a quién ha elegido el que quiere ser el tercero. Aparte del equipo económico de Montoro. No. Sí. No. Sí, ¿A sí. quién? Bueno, yo creo que la estructura del Partido Popular es pública.
la puedes comprobar en la página web del partido, es pública. Entiendo que lo dice porque en Nadie- 2023 Feijóo temporalmente tuvo un asesor económico que forma parte de la causa, pero Miguel Ferrer, ni más ni menos que el secretario de Estado imputado. En ningún momento formó parte del equipo directo del Partido Popular. Medios siempre muy bien Feijóo. informados sobre información del Partido Popular e información que no fue desmentida en su día. Miguel Ferrer y el núcleo duro del equipo de Montoro formaron parte del equipo asesor de Feijóo. Y eso no fue desmentido en su día. Ahora mismo intentan, tal vez haya presentado algún papel, es lo que se dice, pero que se publicó y no fue desmentido en su día, por supuesto. En ningún momento. La estructura del Partido Popular es pública y es conocida, y en ningún momento han formado que asesoró, claro que sí. Ya, pero es que no han formado parte del equipo de Feijóo. Pretender equiparar esto con lo que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa. No, desde luego. Ninguna intención. No tengo ninguna intención. No hay color. Es otro nivel. Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo. Muy de acuerdo contigo. En 30 años. Totalmente de acuerdo contigo. Servicio público. Alberto Núñez Feijóo no ha tenido a ni un solo colaborador, ni a un solo miembro de su equipo imputado, mientras el presidente del gobierno ha tenido a sus dos manos derechas imputadas. Pero y por cierto, no son tres golfos. Pero un momento, la presidenta de escucha, es otra golfa. Pero el secretario que Feijóo se iba de vacaciones con un narcotraficante, ¿verdad? O sea, que no es el momento de dar la cara por él. El secretario de Estado de Carreteras es otro golfo que pasaba por allí y nadie lo sabía, pero ya no solo hablamos de las dos manos derechas del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, hablamos de su hermano, hablamos de la mujer. Pero de Montoro tienes algo que decir o no. ¿De Montoro tienes algo que decir o no? Es que creo que yo entiendo que intentéis ahora, que intentéis que aquí no tenéis absolutamente nada que ver con todo lo que ha pasado anteriormente. Hombre, pero que hace 15 días, Noelia, responsabilizar a Feijóo, que hace 15 días, 7 años y exonerar hace 15 días, a Pedro Sánchez, no te vayas mucho más lejos. Yo no exonero a nadie de nada. Hace 15 días, hace 15 días había una foto de Feijóo aplaudiendo, a un lado tenía a Rajoy y al otro lado tenía a Aznar. Estamos hablando de la misma gente, ¿eh? Mira, o sea, que yo entiendo que queráis pasar página y tal, pero no cuela. No. Pero que son ellos dos los que eligieron a Montoro. Los dos que eligieron a Montoro. A quien aplaudían aquí los del Partido Socialista es a Santos Cerdán en el congreso que revalidaron en diciembre, pero ya no solo a Santos Cerdán. ¿Te acuerdas de la foto de hace 2 semanas? Pero ya no solo a Santos Cerdán. ¿Te acuerdas de la foto de hace 2 semanas? A Chávez, a Griñán, a Margarita. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A nadie, ¿verdad? A ver. No engañéis a nadie, sois vosotros. De que es imposible tapar una cosa tan grave como esta. No. Lo que es imposible es tapar vuestra corrupción. Manuel, equipararlo es... Hace 15 días, lo ha dicho Gonzalo, hace 15 días, Congreso del Partido Popular, Rajoy y Aznar decían esto contra la corrupción. Unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil. Que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel para que la ley se les aplique. Es difícil que exista un círculo tan brutal de corrupción como el que existe en torno a la presidencia del gobierno. Que salió a las calles hace unos días con un lema que se llamaba Mafia Democracia. Yo creo que no queda muy claro cuál era la parte en la que se encontraban o se autoubicaban ellos después de lo conocido. Ya con lo conocido era bastante arriesgado, pero después de conocer que el Ministerio de Hacienda teníamos montado una organización criminal para cobrar coimas y sobornos a las empresas para que les bajaran los impuestos, que yo entiendo que eso sea el programa del Partido Popular, bajar los impuestos, claro. Les cobras a las empresas para que te bajen los impuestos, pues todos salen beneficiados menos los recursos públicos, los servicios para públicos. facilitar la información, por ejemplo, de los presupuestos generales del Estado. Sí, no, que de hecho, conocidos por quienes pagaban. ¿Cómo no lo van a saber? Pero ¿cómo no lo van a saber si lo redactaban ellos? Según el juez, lo que hacen es que las empresas gasísticas redactaban a través de informes a Ernst & Young y luego pagaban a Estudio Económico para que le trasladara al Ministerio de Hacienda cómo tenía que ser la reforma y que luego llegara alguien del Partido Popular, espero que no te toque a ti nunca hacer eso, Noelia, porque tengo aprecio, y luego tenía que trasladar directamente aquello que le había pasado a la empresa a través de Estudio Económico del Ministerio de Hacienda para que llevara una enmienda y reformara las leyes. 2 leyes, la rebaja del impuesto eléctrico del 2013 y la rebaja del impuesto a actividades económicas del 2018, puestos tal y como querían las empresas después de pagar coimas al señor
Montoro y a toda la cúpula que tenía montada en el Ministerio de Hacienda. Claro, yo cuando vi esto, o sea, siempre se suele decir, este es el caso más grave, yo no voy a decir si es el caso más grave, desde luego a mí me tiene espeluznado. O sea, he estado buscando referentes en la historia de Europa, de las democracias liberales, sobre algo parecido. No hay nada parecido. Nada. No hay nada parecido en la historia de las democracias liberales en el mundo. Nada. Y solo he encontrado dos referentes para que veamos un poco que no llegan al nivel de gravedad de comprarse el gobierno para que te hagan las leyes. No llega, pero hay dos. Uno se llamaba la Trattoria Stato Mafia, que ya podemos imaginar que era, y es cómo consiguió la mafia a través de varios ministros de Interior y algún miembro del equipo de Berlusconi de reformar el régimen penitenciario 41 bis para que se lo quitaran y a cambio pues conseguir que ellos no fuesen fruto de las actividades ilícitas y criminales de la mafia. Y el otro es más divertido todavía. Fue Pablo Escobar en Colombia consiguiendo que reformaran la Constitución para que no se extraditara a los ciudadanos nacionales a otro país porque él tenía miedo de irse a Estados Unidos extraditado y así consiguió luego que le montaran la casa cárcel esa que le montaron. Los dos únicos referentes previos que no llegan a la gravedad de tener a un ministerio entero, es que los bedeles porque no tenían firma. Pero es que ¿quién queda con cargo en el Ministerio de Hacienda de Montoro sin acabar implicado en este caso? Entonces, claro, dice, no equiparemos. Hombre, yo creo que no habrá nadie con un mínimo de decencia y rigor que no esté defendiendo a su partido político que se atreva a comparar un caso como el que estamos hablando con otros cualquiera en el mundo. Y en España no te digo nada, Noelia, no te digo nada. Por un lado, describe el juez cómo se forraban los suyos, 11 millones de euros en algunos casos, y por otra parte, cómo desde el Ministerio de Hacienda se extorsionaba a personas y se traficaba con información. Pues es gravísimo y se demuestra lo que ya sabíamos, que el Partido Popular es la corrupción, no es que tenga casos de corrupción. Y lo que vemos también es que en una época en la que los españoles sufríamos los recortes del señor Montoro, pues el señor Montoro ponía a la venta leyes. Hay que Noelia Núñez, Partido Popular. Emma, para el PP es la corrupción. El PP es la corrupción. Mira, Emma, la principal diferencia, afortunadamente, es que no encontrarás ni una sola declaración de nadie del Partido Popular acusando a este juez que investiga a Cristóbal Montoro de lawfare, de bulos, de fachosfera, de fango. No habrá ninguna campaña de desprestigio a este juez que está haciendo una investigación. Al contrario, encontrarás palabras del Partido Popular defendiendo que se investigue y que se esclarezca cualquier hecho. Y no encontrarás ninguna palabra de ningún miembro de la dirección nacional del Partido Popular atacando al juez que está investigando. Y es muy curioso, Emma, que digas tú precisamente, los que poníais la mano en el fuego por Santos Cerdán, los que el día que salió el informe de la UCO de Santos Cerdán mandabais son fuentes del Partido Socialista diciendo que era todo absolutamente mentira. No quieres hablar. Absolutamente mentira. Insisto, yo lo he dicho y he sido muy clara, Emma, que se investigue. Nosotros no vamos a hablar de lawfare, no vamos a hablar de persecución judicial, que se investigue. Y quien haya cometido cualquier ilegalidad, que caiga todo el peso de la ley sobre él. Muy sencillo, Emma. No vamos a montar... ¿Cómo que hemos tardado tanto? Sí, Feijóo ha estado escondido. ¿Qué escondido, Emma? Sí. Escondido. Ha estado escondido. Al día... Mira, habéis sido muy tibios. Emma, al día siguiente, horas después de conocerse esto, en esta misma casa, en A3 Media, estaba Juan Bravo dando una entrevista. Sí, y hablando la podemos comentar, directo, y hablando en la directo, podemos comentar. Durante todos los días, muchísimo. Nosotros no hemos cancelado nada en nuestras agendas, Emma. Ya. Nada. Y un apunte, Emma. Nosotros no hemos estado escondidos, pero tampoco hemos estado justificando ni... Nadie ha justificado la corrupción. Los que justificáis la lleváis dentro, sois vosotros. Pues nosotros pedimos responsabilidades, ayer expulsamos, pedimos a todos. 6 meses después, Emma. El segundo al procedimiento. 16 meses después. Fernández Díaz en vuestras filas. 16 meses después. Y a Ana Millán, y que la ascendéis y la ponéis a organizar el Congreso. Empresas a las que estaba
con las que se reunía y a las que les brindaba una oportunidad para dejar de pagar impuestos, es que todo esto se estaba produciendo, como muy bien decías, en un contexto muy duro, donde la austeridad, donde se estaban subiendo impuestos cuando se había prometido que se bajarían los impuestos y ya estábamos en una crisis económica en la campaña electoral, y además también se aprobó una especie de amnistía fiscal. Y es lo atípico de esta investigación. Esta investigación comienza, creo que... Entonces, ¿el pecado original cuál es? Que el que hemos visto en este vídeo tan simpático que ha dado la bienvenida al programa, donde estaba haciendo pedagogía de la importancia de pagar impuestos, mientras estaba beneficiando presuntamente a una serie de empresas para que dejen de pagar impuestos. Y yo, que trabajo para bastantes pymes, hoy los mensajes que corrían era de hartazgo generalizado. Y como muy bien decía Baldoví, ese hartazgo se puede manifestar en ya no voy a votar ni a unos ni a otros, sino a unos nuevos, a ver qué pasa. Dicho esto, sí que me gustaría decir que a mí me preocupa muchísimo que hayamos tenido un ministro que se haya podido perpetuar en el poder, donde amenazaba a periodistas por hacer el trabajo que estaban haciendo, que era el del contrapoder. Pero como decía antes Gonzalo, es que este gobierno, el gobierno de Rajoy, montó una policía patriótica también para perseguir a los disidentes políticos. Entonces, cuando a nosotros se nos dice continuamente que esto es una democracia consolidada, que funciona, que es un Estado de Derecho que funciona, hombre, evidentemente que es una democracia y un Estado de Derecho, pero hace aguas, está quebrando. Y luego déjame que te diga algo, Noelia, cuando tú dices que la conocida yusista Noelia Núñez ha vuelto a sufrir un contundente correctivo en pleno directo. Hombre, te quiero recordar que todo ha ocurrido durante la emisión hace muy poco ha estado al lado del señor Feijóo del programa La Sexta Explica, cuando se analizaba en profundidad la trama de corrupción de Cristóbal Montoro. Y este señor, M. Rajoy, esta investigación comienza, creo que en el final del 17, en el 2018. Es una trama del PP, es una trama contra el Partido Popular, con todo lo que eso significa. Por tanto, esta idea que dices de que vosotros no perseguís a los jueces, hombre, pues M. Rajoy se quedó a gusto ese día. ¿Me puedes decir una sola manifestación de alguien de la Dirección Nacional, una sola, presidida por Alberto Núñez Feijóo, una sola manifestación atacando a cualquier juez que esté haciendo una investigación judicial? Espérate, que acabo de empezar el caso, que llevamos 2 días. Una sola. Te acabo de decir una persona. Tenemos que recordar los ataques al juez Pablo Ruz o las hasta 8 querellas presentadas al investigador principal de la Gürtel, Manuel Morocho. Os he lanzado una pregunta. Espérate, que acaba de empezar el caso. Una sola. Espérate, dale tiempo. Te la acabo de demostrar. Feijóo invitó a Aznar y a Rajoy. Y este señor es el que dijo... Vuelvo a lanzar la pregunta porque creo que es muy clara. Es que te la acabo de responder. No, ha sido muy clara la pregunta. Oye, por favor, calma. Pero por favor, un momentito. Un nombre, es que no... Un momento. Nada, claro. Un momento, tranquilidad. Por favor, Campos, no habléis 3 a la vez. 10 y 29, esto acaba de empezar. José Antonio Monago. Noche, relax, que le mareamos a la gente. El nombre ¿Sabe de dónde salen las voces? Pero un nombre, José Antonio Monago. Y no se entiende. ¿Cuándo? Por favor, calma. ¿Cuándo? ¿Te lo digo? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? Cuando acusó a la jueza de la Dana de no ir contra el gobierno central. ¿Y qué dijo después José Antonio Monago? No, eso estás hablando del Constitucional. No. Estás hablando del Constitucional, que te has confundido. ¿Qué dijo? No. Tú me has dicho un nombre y yo te digo. José Ahora no digas no. José Antonio Monago criticó al Constitucional y luego pidió perdón. No ha acusado de José Antonio Monago acusó a la jueza de la Dana de no ir contra el gobierno central. No ha acusado de Lawfare José Antonio, por ninguna investigación. Te digo un nombre, Noelia, por favor. Ninguno. Tranquilidad, un momentito. Ninguno. Vais a hablar todos. Calma. Gracias. Emma, breve, por favor, vamos. Muchas gracias. A mí me hace mucha gracia este PP intentando hacer borrón y cuenta nueva. El señor Montoro no lo conocemos de nada, pero acabamos de nombrar vicepresidente o vicesecretario, lo que sea, de Economía a una persona que ha sido secretario de Estado de Montoro. Luego, para cuando decís que esa noticia de Feijóo se rodea del núcleo de Montoro, es mentira. Bueno, pues tenemos un ejemplo de este último congreso que os ha salido regular, donde estabais acompañados de Rajoy, cuyo ministro fue Montoro, y de Aznar, cuyo ministro fue Montoro. Segundo, me parece una aberración comparar una ley constitucional y que, por cierto, ha funcionado mejor que bien como la amnistía,
con un caso como lo que estamos viendo. Que efectivamente tendrán que los tribunales ver y dilucidarse. Pero me parece gravísimo. Porque en este caso, lo que se está viendo, lo que se está analizando, es cómo patrimonializa el Partido Popular las instituciones. ¿Cómo os creéis, Noelia, que las instituciones son vuestras y por eso no lo soportáis, que haya un gobierno de izquierdas? Va contra todo aquello que tenéis en vuestra cabeza porque os creéis que os pertenece España y España no os pertenece. Hemos visto la Kitchen, que es la utilización de la policía patriótica para, entre otras cosas, tapar casos de corrupción. Y da la sensación, por lo que hemos leído en el sumario, que en este caso volvéis a repetir. Lo que pasa es que ya no os valía con el Ministerio de Interior, estáis utilizando también el Ministerio de Hacienda, donde, por cierto, también da la sensación, por lo que hemos visto, que lo estáis utilizando para perseguir a todo aquel que os molesta. Pues no, el Estado no es vuestro y esto no se puede consentir. Es gravísimo y a mí me entristece. A mí no me alegra la corrupción del Partido Popular. Ojalá no la hubiera. Lo que pasa es que da la sensación de que es sistémica.